Entonces este es el ejercicio que habíamos dejado planteado ayer. Un objeto de masa m igual a 1. Voy a ver. M igual a 1. Este iría ahí, ¿no? En el resorte. Está acoplado a un resorte de constante de restitución K igual a 1. Así aquí, para que se vea el loito. K igual a 1. Ese iría aquí. En ausencia de roce. Entonces aquí, ausencia de roce es más 0 por I', ¿no? En T igual a 2, quizás este debería enfatizarlo más. No sé. Bueno, da lo mismo. En T igual a 2, que sería este que está aquí. El resorte es golpeado por un martillo que le imprime una fuerza total de alfa newton. Ese alfa que está ahí es ese alfa que está ahí. Claro, describe la masa en todo tiempo. Describe el movimiento de la masa en todo tiempo. Completemos aquí. El día jueves es un poco flojo, ¿no? Que uno está recién despertando. Entonces voy a poner condiciones iniciales nulas. ¿Sí? En todo tiempo. Voy a borrar esto. Y después voy a plantear la de O. Si el objeto parte de la posición de equilibrio, y el reposo. Y en reposo. Ok, entonces voy a plantear la EDO y voy a resolverla. Sigo usando transformada de Laplace. Entonces, como decía, como estaba escrito, esto lo grabateamos ayer, no importa. Entonces, la EDO, ¿cómo queda? La EDO, o el problema de valor inicial en realidad, el PBI queda como sigue, queda I segunda, ¿cierto? Si I igual I de t es la posición del objeto en tiempo t, en tiempo t mayor o igual que 0, medido desde la posición de equilibrio, por supuesto, medido desde la posición de equilibrio. Entonces la EDO queda I segunda más I, ¿cierto? Masa M igual a 1, constante de restitución K igual a 1, ausencia de roce, así que no hay I', igual a una delta de Dirac en T igual a 2, ¿ya? Golpe o fenómeno intempestivo, fenómeno instantáneo, delta de Dirac. ¿Ya? La delta de Dirac siempre es está normalizada, digamos, una fuerza unitaria, por lo tanto, si me dicen una fuerza de tanto, en este caso alfa, bueno, multiplicamos por alfa la delta, entonces sería alfa por delta en 2 de t, para t mayor que 0, y las condiciones iniciales son i en 0, i' en 0 igual 0. Ese es el problema de valor inicial. ¿Ok? Alfa es dato, no sé, no coloqué un dato como numérico, pero da lo mismo. Ok, entonces esto lo vamos a resolver con transforma de Laplace. ¿Sí? Ahora, fíjense, bueno, hay ausencia de fuerza externa, no hay gravedad, no hay roce, no hay otra fuerza que no sea esta cosa. Entonces, pregunta para usted, un día jueves en la mañana, ¿cómo debería ser la solución antes de 2? Antes de t igual a 2. ¿Sería una homogénea? Sería una homogénea, ¿cierto? Con condiciones iniciales 0.
Entonces no debería pasar nada. Todo debería pasar después de t igual a 2, ¿no? Porque la fuerza, digámoslo así, fuerza externa, o gráfico de la fuerza externa, digámoslo así. ¿Ya? Si esto es, si este es el tiempo. Solamente en t igual a 2, aquí lo que hay es una fuerza gigante. Una fuerza gigante, esa es como la delta de Dirac, es lo que vimos ayer. No es una función, es una función generalizada, en el fondo es un martillazo. Pero antes, y fíjense que antes y después, no hay fuerza. ¿Sí? La delta se acumula en 2, como lo vimos ayer. Es el límite de estas fuerzas unitarias concentradas en torno a A. En este caso que esté igual a 2. Entonces se van concentrando. ¿Sí? Son cada vez más... No debería dibujar el cuadradito completo, pero es como para que se vea. ¿Cierto? Es como impresión de fuerza, como imprimir fuerza de la misma magnitud total a lo largo del tiempo, pero cada vez más concentrada alrededor de un punto, instantáneo. ¿Sí? Entonces, antes de t igual a 2, no hay fuerza externa, no hay velocidad inicial, y el resorte está en el equilibrio, entonces debería ser cero. Eso debería verlo la ecuación. Pero fíjense que, a pesar de haber aplicado una fuerza instantánea en un periodo de tiempo muy corto, casi nada, digamos, vamos a ver que el sistema después continúa oscilando, ¿ya? Básicamente porque corre del sistema del punto de equilibrio. Veamos lo que da, ¿ok? Entonces, resolvemos usando transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces aplicamos transformada de la IDO, esto ya lo hicimos ayer o en los días de esta semana. Lo importante es ver cómo se comporta con la delta. Entonces me queda transformada de I segunda, ¿cierto? En S, estoy usando ya de partida la linealidad. Digo que Y mayúscula de S es la transformada de Y minúscula en S. ¿Ya? Así lo anoto, esto es notación. Van a estar escribiendo todo este símbolo todo el rato. ¿Ya? Más I de S, ¿cierto? Porque queda la transformada de esto, la transformada de esto. Igual, linealidad de la transformada de la delta de Dirac en 2, en S. Y aquí ocupo la fórmula de la transformada de la derivada, en realidad de las derivadas. Y entonces esto que está aquí me queda S cuadrado I mayúscula de S, la transformada de la incógnita sin derivar, menos S I en 0 menos I' en 0, ¿no? De hecho al revés. Es I' y aquí no. A ver, revisemos. No me la sé, como ustedes se acaban de dar cuenta. Claro, es S. Ah, claro, lo que hay que ir contando son los órdenes, para no olvidarse, digamos. ¿Sí? Digamos que S, digamos los que vienen aquí, se puede, a ver, vamos acá, para recordarlo yo también. La fórmula aquí. Claro, como que los órdenes tienen que parearse. Sn-1 sin derivar. Todos tienen que tener orden n-1. Sn-2 por una derivada. Entonces, como n-1. Y la última no tiene S, pero tiene n-1 derivada. ¿Ya? Entonces, si uno lo mira aquí, el n vale 2. Aquí. Entonces está mal. Está mal lo que hice. Esto es así. Está mal mi torpeo, de hecho. Estaba bien antes, ahí. Ahí sí. ¿Ya? Aquí no nos cuesta nada porque las condiciones iniciales son cero, pero en el ejercicio general
las condiciones pueden ser no cero y ahí hay que tener cuidado, pero bueno, la ventaja de lo online es que tiene el cuaderno abierto. Y ahora aplicamos esto. Este es lo importante en este caso. Entonces aplico la fórmula, eso lo vimos ayer. ¿Qué es lo que hace la delta de Dirac cuando yo integro la delta de Dirac? La delta de Dirac evalúa la función que acompaña en la integración, la evalúa en t igual a a. Eso es lo que hace. Concentra toda la masa alrededor de donde lo anuncia, que es el subíndice de la delta. ¿Ya? Entonces en este caso va a ser alfa, y como en la transformada de Laplace es multiplicar por la exponencial de menos st y después integrar, entonces simplemente evalúa t igual a a. En este caso va a ser e a la menos 2s. ¿Ok? Ya, entonces, aplicando las condiciones iniciales, este es 0, este es 0, estas son las condiciones iniciales. Y entonces factorizo por y mayúscula, me queda y mayúscula de s, factor de s cuadrado más 1, igual alfa exponencial de menos 2s. Y paso de despejo. Entonces, despejando y grande. Tengo que y mayúscula de s, que recordemos que siempre es la transformada de la incógnita que realmente quiero saber, que es y minúscula, es igual a e a la menos 2s por 1 sobre s cuadrado más 1 por alfa. ¿Sí? Y entonces ahora tengo que usar la fórmula de el segundo teorema de traslación. ¿Ya? Entonces uno mira un poquito, ¿sí? Antes de aplicar la fórmula directamente. Uno dice, ah, pero mira, esto que está aquí es la transformada de seno. De t, digamos, en S. ¿Sí? Entonces, si uno recuerda la fórmula de traslación, yo ahora la recuerdo, la tengo fresquita porque la hemos visto estos 2 días, la transformada de Heaviside en A, de t, por f de t menos a, había que trasladar, aquí está la traslación, en S es igual a e a la menos a s transformada de la f en S. ¿Ya? Y aquí, entonces aquí uno, de hecho lo voy a escribir en verde para que se vea claramente. La f seno aquí. Entonces digo, identifico, esto es la transformada de alguien. ¿Ya? Identifico ese alguien. A veces es más difícil, como lo vimos ayer. Había que trabajar un poco más. Bueno. Pero uno, básicamente, uno mira lo que no es la exponencial, grosso modo. ¿Ya? En este caso es simple, es seno. Y entonces, entonces me devuelvo por esta fórmula de traslación. En el fondo hago, porque aquí lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer aquí, voy a ir de aquí para acá, para no borrar la fórmula. Digamos, esta es la segunda fórmula de traslación. Entonces de acá voy a sacar que y de t es la antitransformada de todo todo este lado derecho, que es alfa exponencial de menos 2s, 1 sobre s cuadrado más 1 de t. ¿Cierto? Hay cosas fáciles, por ejemplo, esta es una constante, el alfa. Entonces sale de la antitransformada, me queda alfa, antitransformada de esto. Y ahora quiero aplicar esta fórmula de traslación sobre esta antitransformada. ¿Sí? Entonces usted me puede decir, pero aquí no hay ninguna antitransformada. Bueno, puede antitransformar aquí. Aplicar antitransformada. Entonces se cancela esto de aquí. Aquí queda igual a antitransformada. Y entonces tengo que identificar los objetos que van a entrar en este juego. Entonces aquí, como digo, esto es la transformada de seno, ¿sí? Que acompaña la exponencial.
Y entonces lo que tengo que hacer es escribir el Heaviside. Bueno, vamos por partes. Escribimos el Heaviside. Escribimos la función de Heaviside que se prende donde diga la exponencial. ¿Dónde dice la exponencial? ¿Por qué puse? Ah, bueno. ¿Dónde dice aquí? En 2. H2 de t. Por, identifico la antitransformada de la función que acompaña a la exponencial, que es seno, y la traslado en lo que diga la Heaviside. Entonces me queda seno de t, ¿ya? Eso está mal. ¿Por qué? Porque esto viene del teorema de traslación. Tengo que trasladar en algún lado. Y traslado es la función que acompaña a la Heaviside. Entonces, ya t menos 2. Y esa es la solución. ¿Ya? Entonces podemos hacer un grafiquito. Bueno, ese 2 no me gusta mucho, es un poco fome. Podría haber sido 2pi, quedaba más entretenido. Ay, ay, ay. Si hubiese puesto 2pi quedaba más entretenido, pero bueno, da lo mismo. No voy a cambiar el ejercicio. Entonces, cosas que pasan. I de t es la función que vale 0 si t es menor que 2, ¿cierto? Porque aquí el Heaviside mata todo lo que no está después de 2. Y después continúa siendo alfa seno de t menos 2 si t es mayor o igual que 2. Entonces, como les decía, ¿cuál es el gráfico de la oscilación? Aquí está el hito t igual a 2. Antes no hay nada. El resorte, como no está sometido a ninguna fuerza externa y no está perturbado del punto de equilibrio ni en velocidad inicial, entonces va a permanecer en estado de reposo hasta t igual a 2. En t igual a 2 recibe una fuerza de magnitud alfa. Fíjense que la magnitud de la fuerza determina la amplitud de la onda, la magnitud de la oscilación. Entonces esto empieza a ser algo así, digamos, no sé muy bien. Digamos. O sea, aquí uno puede escribir, esto es seno de t, bueno, en t igual a 2 esto es 0, entonces es continua. Por supuesto que tiene que ser continua y no sé lo que hace en realidad. Bueno, es como un seno trasladado en 2, digamos. Pero con amplitud alfa. Depende, bueno, depende del signo de alfa. Aquí estoy graficando con alfa positivo, porque primero va para arriba, digamos. Si alfa fuese negativo, este es I positivo. Lo que tiene sentido, si alfa es positivo, le di una fuerza en la dirección de estiramiento, entonces se estira. Si alfa fuese negativo, le doy una fuerza en la dirección de compresión, entonces se comprime. O se estira para el lado negativo, digámoslo así. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿podría Sí, devolver dos láminas, por favor? no escucho muy bien. ¿Puedes repetir? ¿Podría trasladar, o sea, devolverse dos láminas, por favor? ¿Ahí? Sí, ahí. Ya, entonces, ¿con qué concluimos hoy? Ah, no sé si está bien o usted me avisa si sigo. ¿Está bien? ¿Preguntas? Profe, la que sigue, por favor. Disculpe.
Ya, entonces, lo que voy a concluir hoy día son como algunas herramientas de cálculo, algunas propiedades que se pueden usar para calcular antitransformadas. Si ustedes se dan cuenta, al final, un paso importante, digámoslo así, la operatoria no es muy difícil, porque siempre las ecuaciones son lineales, entonces, y la transformada es lineal, entonces ir como para adelante es más o menos fácil, uno aplica la fórmula. Lo que es difícil en algún momento es devolverse, es como antitransformar, digamos, este paso. Entonces, bueno, voy a dar dos herramientas más para poder calcular cosas, digamos. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, herramientas de cálculo. Ya, la primera que voy a hacer, que es importante, pero creo que me puedo equivocar, pero me da la impresión que puede ser muchas veces reemplazada por fracciones parciales. De hecho, voy a hacer un paralelo, es la convolución. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, esta es una definición. Definición, dadas dos funciones f, g, digamos de 0 a infinito en R. Voy a ser bien informal aquí, con buenas propiedades. De integración o integrable, digamos. Se define la convolución de f y g como f estrellita g en t es una nueva función. Yo puedo sumar dos funciones, puedo multiplicar dos funciones, puedo dividir dos funciones, puedo componer dos funciones y también puedo convolucionar dos funciones, que es este concepto nuevo. ¿Ya? Y la convolución entre f y g es la integral de 0 a t, ¿ya? Ese t está aquí, el que va ahí, de f, a ver, mucho color, de f de z, g de t menos z de z. Entonces, esta es una función de t, porque integré en z aquí. Entonces, revuelve las funciones, si ustedes se fijan. ¿Sí? Fíjense que la primera función, la f, recorre el intervalo 0t. Yo digo, quiero calcular la convolución de f y g en tiempo t. ¿Ya? Entonces, eso es la integral entre 0 y t. Y la f va mirando los números de 0 a t hacia la derecha. Parte en 0 y llega hasta t. Mientras que la otra función, la g, esta fórmula rara, parte de t y llega a 0, va como al revés. Entonces mira los valores, el primer valor que mira de la f es f en 0, mientras que el primer valor que ve de la g es g en t, en el final del intervalo de integración. Y a medida que z va de 0 a t, f va avanzando hacia la derecha y g va avanzando hacia la izquierda. Entonces revuelve las dos funciones de una manera poco intuitiva en principio. ¿Sí? Y bueno, las propiedades de esta operación, ¿ya? Que se pueden verificar en cualquier libro, digamos así. La convolución es conmutativa, así que da lo mismo convolucionar f con g que g con f. Eso es muy bueno, porque uno dice, oye, pero ¿cuál iba primero? ¿La que va para adelante? ¿La que va para atrás? No, da lo mismo. Es un cambio variable. Asterisco es asociativa.
Es decir, F estrella G estrella H es igual a F estrella G estrella H, en ese orden. Distribuyo con respecto a la suma. Es decir, F estrella G más H es F estrella G más F estrella H. Y el lineal, digamos, es homogénea. Es homogénea con respecto a ponderación por escalar. Es decir, F estrella lambda G es lambda F estrella G, donde lambda es un real. Pero bueno, esta operatoria se porta bien con casi todo, digámoslo así. Pero lo importante es la propiedad relacionada con la transformada de Laplace, porque la transformada de Laplace de la convolución es el producto de las transformadas. Lo que es útil en muchos casos, o por lo menos evita hacer fracciones parciales, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo vimos ayer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, calcular la antitransformada de 1 partido por s cuadrado más 1 en t. Entonces, creo que vimos, bueno, entonces, lo podemos hacer de dos formas. Primero, por fracciones parciales. Claro, lo que vimos era de que 1 sobre s cuadrado más 1 era igual a 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 1, ¿cierto? Eso lo vimos ayer. Usando fracciones parciales se puede descomponer esta en esta forma. 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 1, ¿cierto? Que s cuadrado más 1, multiplicando cruzado, multiplico los denominadores y multiplico cruzado para ver el numerador, me queda s cuadrado más 1 menos s cuadrado, me queda 1. Y a este le aplico antitransformada, ¿cierto? Entonces me queda que la antitransformada que yo quería saber es igual a la antitransformada de 1 sobre s, que es 1, menos la antitransformada de s cuadrado más 1, que es coseno de t. Sí, bueno, ayer lo vimos aplicado a un ejercicio, pero bueno, había que usar un teorema de traslación, etcétera, etcétera, pero aquí lo hice directamente. Pero podemos hacer este mismo ejercicio usando convolución. Por convolución, ¿cierto? Yo sé que 1 sobre s cuadrado más 1 es la transformada de 1, ¿cierto? Que es 1 sobre s. Veámoslo así, digamos, un pequeño pasito extra. 1 sobre s por 1 sobre s cuadrado más 1. Pero yo sé que 1 sobre s es la transformada de 1. Y yo sé que 1 sobre s cuadrado más 1 es la transformada de seno. ¿Sí? Entonces tengo el producto de dos transformadas. ¿Qué es lo que me dice el teorema? El producto de transformada es lo mismo que el producto de la convolución de las funciones transformadas. ¿Sí? Entonces esto es igual a la transformada de la convolución entre la función 1 y seno. ¿Sí? Entonces tengo que calcular la convolución entre 1 y seno. La convolución entre 1 y seno es la integral, la función constante igual a 1. ¿Eh? Esta se entiende como función constante igual a 1. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es la convolución entre 1 y seno? Lo escribo así. Es en t, tiempo t. Si voy a la definición, es la integral entre 0 y t de f de z, de la primera función en z, por la segunda función en t menos z de z. Entonces, la primera función es 1. Entonces, la integral entre 0 y t. Ese t que está ahí, ese t que está ahí. De la primera función evaluada en z. Pero la primera función evaluada en z es 1. Siempre es 1 porque es constante. Por seno, la segunda función evaluada en t menos z de z. ¿Sí? Ya, pero recuerden que la convolución es conmutativa. Por eso lo escribí así. Es conmutativa. Entonces yo podría elegir poner al seno primero en vez del el 1, porque es conmutativo. Entonces esto me queda seno de z por 1 en t menos z, pero 1 es constante de z, y esa es más fácil de integrar. Y ahora integro. Entonces la integral de seno es menos coseno, ¿no? Entre 0 y t. Entonces en t me queda menos coseno de t, menos coseno de 0, que es 1. ¿Sí? Entonces lo que va aquí adentro finalmente, ¿sí? Lo que va aquí adentro finalmente es 1 menos coseno de t. Y entonces si yo quiero calcular esta antitransformada, fíjense que a lo que llegué aquí, tomando esto y esto después de haber hecho este cálculo, ¿cierto? Yo combino estas dos cosas, ¿sí? Y tengo que 1, digámoslo así, 1 sobre s cuadrado más 1 es igual a la transformada de 1 menos coseno de t en s. Entonces al aplicar antitransformada, llego a que la antitransformada de este gallo que está aquí, que es lo que me pedían, es la antitransformada de una transformada. Se cancelan las transformadas, digámoslo así, y llego a 1 menos coseno de t, que es lo mismo que había calculado, con fracciones parciales. ¿Ok? Entonces, no hay que hacer fracciones parciales, pero uno paga un precio por una integración, que aquí era facilita, porque una de las funciones era 1. ¿Ya? Pero se puede complicar un poco. ¿Sí? Bueno, ahí hay que darle un poco los ejercicios. ¿Preguntas? Bueno, la demostración de esta propiedad pasa por integración en varias variables, en dos variables. Entonces, por lo menos la que yo conozco y la que está como en los libros, entonces la voy a omitir. Pero es bastante memorizable. Transformada de la convolución es el producto de las transformadas, digamos. Es un morfismo. Es un morfismo entre convolución en el espacio de partida y multiplicación en el espacio de llegada, donde el morfismo es la transformada de Laplace. Álgebra 1, ¿no? Bueno, no sé si alcanzaron a ver eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Es una herramienta más, ¿eh? Ustedes la toman o no la dejan, digamos. Pero es bastante útil en algunos casos. Si es que uno no quiere hacer, por ejemplo, fracciones parciales. ¿Preguntas? Ok. Profe, ¿hasta Sí, acá entra para la prueba? ¿perdón? ¿Hasta acá entra para la prueba? Sí, hasta hoy. O Mm, sea, entra a Laplace. Todo el ítem de Laplace. Transformar de Laplace.
Eh, ya, y otra herramienta, una segunda herramienta, es la derivada de la transformada. ¿Ya? Que es al revés de la transformada de la derivada. Nosotros sabemos esto, L de I' tiene una fórmula. De hecho, puede ser I derivada varias veces, tiene una fórmula, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es al revés. Voy a transformar una función, eso me da una función de S y ahora voy a derivar, después de transformar. Entonces, derivada de la transformada. ¿Ya? Ya, entonces, digámoslo así, digamos, ¿cuál es el enunciado? Digamos que f de orden exponencial ¿ya? Y f mayúscula de s es la transformada de f chica. Entonces, la derivada enésima de la f grande es menos 1 a la n transformada de t a la n f de t en s. ¿Ya? En particular, por ejemplo, si derivo una sola vez, en particular, por ejemplo, si n vale 1, la derivada, bueno, a escribir así, derivada de la f es menos la transformada de t por f de t de s. Derivada, derivada con respecto a s de la transformada, le va agregando t's, bueno, y un cambio de signo alternante, le va agregando t a la f original. ¿Sí? Y eso es integración por partes. O sea, no es muy difícil la demostración, porque por ejemplo, si uno se fija aquí, en la derivada de orden 1, es derivar con respecto a s, la integral es 0 infinito de e a la menos st f de t de t. Aquí simplemente escribí la definición de la transformada de Laplace, de f, que es la f mayúscula. Entonces, bueno, aquí a lo amigo o a lo amiga, este paso adentro. Y entonces derivo con respecto a s, este exponencial, y cuando derivo con respecto a s, t es un parámetro. Entonces simplemente baja, y con un signo menos, ese signo menos alternante viene del menos que está ahí. Entonces me queda menos integral entre 0 infinito, de e a la menos st por t por f de t de t. Ese signo menos es el que va ahí, y esto que acompaña a la compañera del exponencial determina la transformada de t por f de t. Por eso va eso ahí. Entonces esto sirve para calcular algunas transformadas o antitransformadas. Por ejemplo, ¿cuál es la transformada de t por seno de t? En S, por ejemplo. Claro, uno podría hacerlo por definición, integral entre 0, infinito, exponencial de menos st, t, seno de t, etcétera, etcétera, integral por parte, bla, 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 ¿cierto? Pero uno puede ocupar la fórmula de la derivada, ¿sí? Entonces la fórmula de la derivada de la transformada. Entonces, esto que está aquí, bueno, paso el signo menos para el otro lado y simplemente tengo que derivar con respecto a ese la transformada de el tipo que acompaña a t. En este caso es seno. Entonces me va a quedar menos DADS transformada de seno de t en S. Y yo sé cuál es la transformada de seno. La transformada de seno es 1 sobre S cuadrado más 1. Y ahora derivo con respecto a S. Entonces me queda menos. Claro, esto se puede ver como S cuadrado más 1 a la menos 1. Entonces al derivar me queda, deriva la potencia primero, me queda un más
S cuadrado más 1 a la menos 2 por la derivada de lo que está aquí adentro, que es 2S. Es decir, 2S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces la antitransformada, y por lo tanto, de aquí, en particular, por lo tanto, la antitransformada de este monstruo en T es simplemente T seno de T. Por ejemplo. Sí, son otras herramientas de cálculo para poder calcular antitransformadas. Hay guía para esto, digamos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, ¿puede volver a explicar esta última parte que me perdí un poco? Nosotros sabemos, para resolver la IDO, nosotros sabemos a ver, estas últimas dos partes son herramientas de cálculo. ¿Sí? Básicamente, se pueden ver como herramientas de cálculo para calcular antitransformadas o transformadas, que es como lo mismo, porque uno transforma o antitransforma. Entonces, la primera era la convolución. La propiedad es que la fórmula, digámoslo así, es que la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Entonces, cuando uno a veces identifica, cuando tiene que devolverse en el ejercicio, ¿cierto? Cuando tiene que antitransformar, en este caso, cuando uno llega a este punto, en general es difícil decir, esta es la transformada de esta función. Entonces necesita trabajo. Fíjense que aquí aparecen Heaviside, ¿cierto? Entonces hay que usar teoremas de traslación. Nunca, en un ejercicio, nunca va a ser, esta la transformada, es como que va a ser fácil antitransformar. Esa es la parte, un poco, la parte más pesada, digámoslo así. ¿Ok? Y entonces, ¿entonces qué? Entonces, estas son como herramientas para poder antitransformar. La primera es la convolución, cuando uno identifica productos de dos transformadas conocidas. Entonces, para devolverse, tiene que convolucionar. Siempre hay un costo. ¿Ya? Entonces, aquí yo le hice, por ejemplo, cómo antitransformar esto de dos formas, con fracciones parciales o por convolución. Y una segunda propiedad, una segunda herramienta, así como final, es la derivada de la transformada. ¿Ya? Entonces eso básicamente permite calcular, pueden verlo de aquí para allá o de acá para acá, ¿sí? Permite calcular transformadas de funciones conocidas, exponenciales, trigonométricas, potencias, multiplicadas por potencia. ¿Ya? Eso determina, o sea, eso en vez de calcular la integral, e integrar por parte, hacer cambio de variable, etcétera, etcétera, simplemente dice, mira, concéntrate en la función que acompaña a la potencia, calcula su transformada de Laplace y después deriva, que es mucho más fácil que integrar. Convengamos eso, ¿no? Y esta es la demostración, que es simple. Y entonces aquí la apliqué para calcular la transformada, fui como para adelante, para el lado fácil, digámoslo así. Calculé la transformada de t por seno de t. Entonces en vez de integrar infinitas veces, o no sé si infinitas veces, pero integrar por parte, calculo la transformada de quien acompaña la potencia, ¿sí? El exponente de la potencia determina el signo. Porque si ustedes se fijan aquí cuando uno deriva, o deriva una exponencial negativa, siempre arroja o escupe un signo menos. Cuando si yo derivo dos veces esto, va a tener dos signos menos, por eso queda menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces va alternando signos. ¿Ya? Si la potencia es par, no hay signo. Si la potencia es impar, hay un signo menos. Y simplemente derivo cuántas veces dice el exponente la función que está acompañando a la potencia. Aquí derivo una pura vez. Entonces calculo la transformada de seno, que es 1 sobre seno s cuadrado más 1, y después derivo con respecto a eso. Y me queda esto que está aquí. ¿Sí? Y entonces en particular puedo calcular la antitransformada. Porque claro, usted me va a decir, pero eso es fácil porque primero lo hiciste directo, después me devuelvo. Bueno, hay que tener un poco de astucia también, digamos, o se puede guiar un poco.
¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, entonces, claro, la prueba del martes. eh, Hicimos ejercicio casi todos los días, pero yo sé que este día era como solo ejercicio y pasé un poco materia, pero esto es como, pueden usarlo o no, digamos. O sea, estoy dando más formas de resolver los ejercicios. Pero básicamente eh, es práctica, especialmente lo que tiene que ver con antitransformación, digámoslo así, para encontrar el resultado. Manejar los teoremas de traslación, ahora van a tener la ventaja de tener las fórmulas permanentemente, así que no es tan difícil. Traten de entenderla, de ir soltando la mano. Y claro, en la prueba obviamente les vamos a pedir un poquito más, por supuesto, o sea, como que expliquen, eh, como esconder un poco que hagan simplemente cálculos. O sea, siempre tienen que hacer los cálculos, siempre tienen que resolver, pero después analizar algo que pasa asintóticamente, cuando la función se anula. ¿Se entiende? Como lo hicimos un poco en la PEP 1, que estoy revisando aún. Eh, ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, para el martes en Laplace, tenemos resolución con lado discontinuo, Heaviside, resolución con delta de Dirac y todo lo que eso involucra, digamos, es decir, antitransformar. ¿Ok? ¿No van sería la prueba? Eh, Puede que sí, igual. Es que muy poca materia, solo Laplace, digamos. Pero focalicen, o sea, hoy día focalícense en serio, por ejemplo, por supuesto. Pero claro, siempre entra toda la materia, o sea, uno igual puede, no sé, en un ejercicio hay que resolver una EDO de orden uno entre medio, por ejemplo. No pueden olvidarse de EDO de orden uno, variables separables, no pueden olvidarse de que la ecuación en lineales de segundo orden se escriben como combinación lineal de homogénea más una particular, etcétera, etcétera, digamos. No, no se tira a la basura la materia que se pasó, digamos, pero concéntrense en Laplace. Yo diría, estudien Laplace, porque el otro ya lo estudiaron, digamos. Concéntrense en Laplace, yo diría. ¿Ok? ¿Tienen más preguntas? Vean el Moodle, ahí hay ejercicios resueltos de Laplace, hay videos, hay varias cosas en el Moodle, hay varios videos, usando antitransformada, etcétera. ¿Ok? Ok, entonces dejamos hasta aquí. Despedimos el video de esta ocasión.